Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo estamos? Ya estamos de nueva cuenta aquí, tarde pero sin sueño. Y bueno, pues como llegamos tarde, vamos a empezar de inmediato con la lectura de la palabra. Pero antes, como es costumbre, como se nos ha hecho costumbre, vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos ayer. Disculpen, todavía andamos ahí sentidos de la garganta. Pero bueno, ayer leímos 3 capítulos del libro de Génesis. Empezamos leyendo el capítulo 20. ¿Qué vimos en el capítulo 20? Realmente vemos otra vez la desconfianza de Abraham a causa de Sara, de cuando volvieron a pisar las tierras de Abimelech, ¿no? Que Abraham pensó que lo iban a matar por culpa de Sara porque era muy bella. Imagínense, 90 años y Sara muy bella todavía. Este, Abraham volvió a mentir y el Señor no permitió que tocaran a Sara, que no se llegaran a ella y la reivindicó con Abraham. Ya se la regresó a Abimelech, los despidió otra vez con mucho ganado y pues siguieron su camino. Ya en el capítulo 21 vimos algo también que fue el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, el nacimiento de Isaac. Isaac, el nombre de Isaac significa risa, porque recuerdan que Sara se había reído de la profecía que le había levantado el Señor acerca de que iba a ser madre, ¿no? Y se rió porque no lo creyó, pero aquí estamos viendo que el Señor cumple sus promesas y le da la hija, el hijo que tanto había pedido Abraham y le pone por nombre Isaac, ¿no? Y ese se llama risa porque fue el gozo de Dios, el gozo de Abraham, el gozo de Sara y el gozo de todos los que estaban alrededor de él. Pero hay algo, hay un frijolito en el arroz, ¿no? Ismael. ¿Qué pasó con Ismael? Ok, estamos viendo que cuando fue la fiesta del destete de este Isaac, eh, Ismael lo veía con burla. Y ahí dice la palabra que Sara le pidió a Abraham que los echara. Y que Abraham pues sintió dolor, a final de cuentas era su hijo también, Ismael, ¿no? Pero Dios se comunicó con Abraham y le dijo que no tuviera temor en echarlo porque iba a ser de este Ismael una nación muy grande. Y estamos viendo que es la nación musulmana. Aquí, si ustedes pudieran leer en algún momento los orígenes del Corán, los orígenes de la religión musulmana, ellos toman el relato al revés. Ellos dicen que Isaac fue al que corrieron y que Ismael es el hijo de la promesa, ¿no? Ellos lo dicen así, no tienen un fundamento como tal. Bueno, el Corán, tienen un fundamento como tal el Corán en el que decían ellos que Ismael fue el hijo de la promesa y que Isaac fue echado fuera al desierto, ¿no? Pero bueno, ahí después, si pudiéramos analizar el Corán, se darían cuenta que no es muy consistente en todo lo que dice. Pero bueno, cuando Agar e Ismael fueron echados al desierto, ahí dice la palabra que Agar dejó al niño en un arbusto y ella se fue lejos, pues para no sentir el dolor de verlo morir, ¿no? Estaban a un tiro de arco y vemos que se despierta Ismael y empieza a llorar, ¿no? Por su madre, por el lugar donde estaba, por el hambre y la sed. Y fue cuando se le aparece otra vez Jesucristo, no una cristofanía, el ángel del Señor, y que le dice que no tuviera miedo, que de él iba a ser una nación grande, y les abre un pozo para que pudieran sustentarse, y ahí se quedó Ismael, y dice la palabra que Agar le buscó una mujer egipcia. Pero bueno, y lo realmente sorprendente, lo vemos en el capítulo 22, ¿no? La fe y la obediencia de Abraham. Por algo Abraham está considerado el padre de la fe, ¿no? La obediencia también, porque ya tenía a este Isaac. De hecho, por ahí un comentarista bíblico, William MacDonald, dice que probablemente Isaac en ese momento tenía como 25 años ya, y y Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en holocausto, ¿no? Como sacrificio. La palabra dice que Abraham obedeció y que se lo llevó al monte Moria. Y bueno, para los que no saben, el monte Moria está en una cordillera de Jerusalén, pero es el mismo monte donde fue el Calvario de Jesucristo. Ajá, se fijan. Vamos a ver mucha coincidencia, porque en el monte Moira, donde iba a ser sacrificado Isaac, fue donde fue sacrificado Jesucristo, en la cruz, ¿no? Fue en la cordillera de Jerusalén. Y bueno, la palabra no lo dice, pero imagínense el dolor de Abraham
sacrificar al hijo que le quedaba, sacrificar al hijo que le quedaba, aun y cuando el Señor le había comentado que de él iba a hacer una descendencia grande como las estrellas. Yo creo que Abraham se iba preguntando, bueno, me prometieron una descendencia y me están pidiendo que sacrifique al único hijo, que sacrifique al único hijo que tengo, pero pues tengo que obedecer lo que me dice el Señor. ¿Por qué? Porque hasta ahora no me ha mentido. Y ahí va el pobre Abraham con sus siervos y cuando... Ah, gracias, Almita. Muchas gracias. Me trajeron un chocolatito. Muchas gracias. Ah, está caliente. Otra vez me voy a quemar la buchaca. Me voy a esperar tantito. Ajá. Entonces, iba caminando a Abraham al monte Moira y dice la palabra que Isaac inclusive le preguntó que dónde estaba el sacrificio y es uno de los 7 nombres compuestos. Les iba a hacer una lista de los 7 nombres compuestos que da el Señor, a ver si mañana se las puedo pasar, pero dice Abraham, en el hebreo dice Jehová Jireh, en realidad es Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá. Y ahí Abraham, ¿cómo se llama? Llega, ata al pobre Isaac, lo acuesta y saca el cuchillo para degollarlo. Imagínense en ese momento todo lo que estaba pensando Abraham, ¿no? Iba a sacrificar a su único hijo, Isaac, pues no dice la palabra lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo, pero pues cuando vio que lo amarraron y que lo iban a degollar, pues no creo que estuviera quietecito esperando ¿cómo se llama? Esperando a ver qué hacía Abraham, ¿no? Y con todo el dolor del corazón, yo me imagino que Abraham iba a cumplir lo que le había dicho el Señor, pero de repente el ángel del Señor le habla a este Abraham y le dice, detén tu mano, no le hagas nada a este muchacho. ¿Por qué? Porque solamente estaba siendo probada la fe y la obediencia de Abraham, ¿no? Y nos damos cuenta de que cuando él voltea, hay un carnero enredado en unos matorrales y pues desata a este Isaac y sacrifican al carnero y pues con eso hace la expiación Abraham. Ahí tenemos que ver una cosa, ¿no? La sustitución de Isaac, o sea, Isaac fue sustituido por un animal, por un sacrificio. Por eso de ahí en adelante se hacían sacrificios al Señor. De hecho, lo dejó como mandamiento. Cuando leamos Éxodo y Levítico nos vamos a dar cuenta de las leyes acerca de los sacrificios. No hay que perder de vista lo importante, que aquí hay algo muy importante, que Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. No permitió que sufriera ese dolor del corazón de ver a su hijo morir, de ver a su hijo sacrificado, de ver a su hijo ofrecido en sacrificio al Señor, ¿no? Pero estaban en el monte donde fue el Calvario de Jesucristo. Entonces imagínense el dolor de Dios al ver a su hijo clavado en esa cruz, martirizado, golpeado, vituperado, y que estaba haciendo un sacrificio por todos nosotros. Por eso Jesucristo fue el Cordero sacrificial. En vez de que nosotros nos subamos a esa cruz para pagar por la deuda por nuestros pecados, el que se subió fue Jesucristo. Dijo, Juanito, estás de pecados más que el tope, pero no te preocupes, yo me subí a esa cruz para que tú fueras limpiado de esos pecados, y no nada más de Juanito, sino de todos nosotros. No, por todos nosotros nuestros pecados fueron limpiados cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo importante que tenemos que ver. Nuestra fe debe de ser completa, no debe de ser a la mitad. Algunos que practican otra vez, perdón, otra vez. Bueno, vamos a darle ahora a los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. De hecho, ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. No sé de dónde lo sacaron, pero ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel y que Jesucristo fue creado. Ellos creen una parte de la Biblia y otras no. Lo mismo los católicos. Ellos no creen en el rapto, ellos no creen en la tribulación, ellos creen en el purgatorio. No sé de dónde lo sacan, pero la palabra de Dios, absolutamente toda la palabra de Dios es verdad, absolutamente toda, no hay nada que sea mentira, porque si la palabra de Dios miente en una cosa, entonces miente en todas, no sería consistente en ella misma. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra fe debe de ser completa. Si Dios dice que creó el universo, yo creo a pie juntillas que creó el universo. Hay argumentos sólidos para demostrar que Dios es el creador de todo. Si Dios dice que Jesucristo nació de una mujer virgen, absolutamente yo creo que nació de una mujer virgen. Si Dios creó el universo, ¿qué le iba a costar que Jesucristo naciera de una mujer virgen, no? Si Jesucristo convirtió las aguas en vino, no tengo absolutamente ninguna duda.
absolutamente ninguna duda de los milagros que hizo Jesucristo, yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo he depositado mi fe en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, muchos dicen que no hay que tener una fe ciega, no se preocupen, para todos esos nosotros también nos hemos preparado para presentar defensa de los argumentos que marcan nuestra fe. Ajá, no nada más creemos a lo loco, no está mal. No está mal tener una fe ciega. Yo quisiera tener el don de la fe, de la fe engrandecido, que nada moviera mis fundamentos. Sin embargo, el Señor a mí me puso a estudiar todos los argumentos, a estudiar todas las razones para poder presentar defensa de mi fe. Si se hicieron agua los vinos, si Jesucristo caminó sobre el mar, todo lo que dice Jesucristo, yo lo creo tal y como dice la palabra, además de que mi fe no es ciega, sino que yo tengo fundamentos de razón para creer en todos los milagros que hizo Jesucristo. Pero eso ya lo veremos en el otro canal. Y bueno, entonces ahí también nuestra obediencia debe de ser completa. Y lo vamos a ver ahora que hagamos el comentario de Mateo, ¿no? Que nuestra obediencia debe de ser completa. No debemos hacer cosas por nosotros mismos, sino que debemos de escuchar la voz del Señor. Pero si no leemos, si no comprendemos la palabra del Señor, nunca vamos a poder discernir si estamos haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Nos tocan unos capítulos algo larguitos y vamos a iniciar con el capítulo número 23. Y escrito está, dice así: muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos, diciendo: si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, óiganme y intercedan por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que está en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Capítulo 24 del libro de Génesis, escrito está: Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volverá, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelva mi hijo allá. Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti,
serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Señor Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijera: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió hacia afuera, hacia el hombre y a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, disculpen de ustedes, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él, y a los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dan, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Señor, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que salga por agua a la cal dijera: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiera: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi señor. Antes que acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija?
Y ella respondió: hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré al Señor, y bendije al Señor Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi señor, declárenmelo, y si no, declárenmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Levantándose de mañana, dijo: envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ah, qué bonito, qué bonito. Cuando el Señor ya tiene para ti a tu ayuda idónea, la reconoces inmediatamente. Mañana estaremos dándoles un pequeño testimonio. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo de Mateo, del Evangelio de Mateo. Nos toca el capítulo 7. Pero antes, ayer leímos el capítulo 6 de los versículos 19 al 34. Les comento, sería prácticamente una ofensa al Señor que tratáramos de resumir en 5 minutos todo lo que vimos en el Evangelio, en el capítulo 6, en la mitad del capítulo. Por eso seleccionamos algo que nos parece importante aclarar, o muchas veces nos preguntan. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy de lo que leímos ayer? Ok, hay algo que siempre me ha hablado la atención y que ha sido tergiversado por algunas personas que no comprenden la palabra. Cuando Dios habla del afán y la ansiedad de cada uno de nosotros, eh, lo primero que nos dice es que Dios suplirá nuestras necesidades. Eso es algo muy difícil de creer, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados al afán diario, a trabajar, a salir a buscar el pan, el alimento físico, a proveer a nuestros hogares, a hacer lo que tenemos que hacer para poder sustentar a nuestra familia. Y Jesucristo viene y dice que Dios no nos creó para que viviéramos preocupados por el día de mañana, ¿no? Sino que nos creó a imagen y semejanza de Él para vivir una vida cuidando los intereses de la creación del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Ajá. Dios sí nos creó y en el huerto del Edén tenían todo, ¿no? Desgraciadamente por la caída maldijo a este Adán y le dijo que con el sudor de su frente iba a conseguir el alimento, iba a trabajar, ¿no? Y eso obviamente no los traspasó. Pero a veces, primero que nada, el trabajo no es maldición. El trabajo no es maldición, la maldición es el cansancio, que esa maldición se nos va a quitar en el cielo. El trabajo es una bendición, ¿por qué? Porque Adán ya trabajaba en el Edén. Acuérdense que lo puso para que labrara y sembrara la tierra, pero no se cansaba. La maldición fue el cansancio. Este, pero muchas veces, como les comentaba, nosotros siempre nos preocupamos así de que qué vamos a comer mañana, qué voy al trabajo, qué tengo que hacer, que esto, que el otro. Y a veces ese afán y esa ansiedad
nos quita de vista lo primero que tenemos que tener en mente, ¿no? Cumplir con el propósito y la voluntad del Señor. Eso es lo importante. No, eh, ojo, no quiere decir que entonces tenemos que dejar de trabajar o vivir una vida de pereza o de estar de ociosos pensando o creyendo que el Señor nos va a dar todo lo que necesitemos. De hecho, Pablo dice, el que no quiere trabajar, pues que no coma. Ajá. Aquí tenemos que ver que el Señor no, el Jesucristo no nos está diciendo dejen de trabajar, no, el Señor Jesucristo nos está diciendo que antes que el trabajo está Dios, ¿no? Antes que los afanes del día de mañana está Dios. ¿Por qué? Porque pone el ejemplo de las aves y de los lirios del campo, ¿no? De los lirios dice que ni aun cuando Salomón se vestía con toda su gloria, igualaba la belleza de los lirios. Cuando los pajaritos dice que no trabajan, ni ciegan, ni siembran, y nunca se han quedado sin alimento, y no valemos nosotros más que cualquier pajarito. Entonces, siempre, 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 nuestra confianza se tiene que reflejar en el Señor antes que el afán y la ansiedad. Pero también eso no quiere decir que no trabajemos o que dejemos o que aventemos nuestro trabajo pensando que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y les voy a poner dos ejemplos reales, dos ejemplos en el que en uno voy a omitir el nombre, obviamente, y en el otro, pues, es su servidor. Ajá. Yo siempre le he pedido al Señor que me deje dedicar 100% a las cosas del Señor. El Señor no me lo ha concedido. Él sabrá las razones por qué. Sin embargo, sí me dio un propósito y me dio las pautas para comprender cuál era su voluntad. El Señor a mí me permitió estudiar y estudiar mucho la palabra, me dio todos los medios, me dio toda la bibliografía, me dio todas las oportunidades para poder estudiar su palabra, porque a mí me seleccionó para la enseñanza. Ajá. Debido a eso, también el Señor me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso que te estoy enseñando? Acuérdense que le subí un post que el Señor pregunta, no porque no sepa la respuesta, sino porque quiere oír de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Entonces, con todo lo que el Señor me dio, con todo lo que el Señor me bendijo, dije, bueno, si me dedicas a la enseñanza, voy a enseñanza, ¿no? Y hemos dado clases en instituto, en bíblica básica, hemos sido monitores, hemos dado clases para liberación de las adicciones por medio de la palabra de Dios, he tenido grupos privados a los cuales he guiado en la palabra del Señor, he tenido jóvenes, he tenido ancianos, he tenido pastores, he tenido maestros, y en todos he estado haciendo la voluntad del Señor, pero jamás el Señor me ha dicho deja de trabajar, jamás, jamás, jamás. Entonces, pues bueno, ni modo, ¿no? Yo no, nunca, 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 nunca he cobrado por ninguna de mis clases. Nunca he pedido dinero en Facebook, nunca he pedido dinero en YouTube, nunca he pedido dinero por consejería, no, porque el Señor me lo dio de gracia y pues de gracia lo estoy dando. Nunca algunas veces que he predicado tampoco he pedido nada, nunca, nunca, eso jamás yo he pedido dinero, ¿por qué? Pues porque el Señor me comisionó a la enseñanza y estamos cumpliendo con su voluntad y su propósito. Y mientras el Señor me diga, así estás bien y no vas a dejar de trabajar, si el Señor quiere que toda la vida permanezca así, pues yo permanezco, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo lo que el Señor me ha dicho. Sin embargo, tengo dos hermanos que, bueno, ni siquiera son hermanos, tengo dos compañeros que estudiaron conmigo en el instituto. Ujú. Uno de ellos se creía el superpastor que el mundo esperaba, ¿no? Casi, casi se creía un apóstol. Y él siempre decía que iba a fundar una iglesia, pero no estaba dentro de los propósitos del Señor, por más que se lo dijimos que no estaba dentro de los propósitos del Señor, a él se le había seleccionado para otra cosa. Pero él fundó una iglesia donde le cobraba a los niños por darles clase, bueno, le cobraba a los papás por darles clase, fundó una iglesia en un terrenito allá por ay, ¿cómo se llama? Allá por rumbos de Milpalta, ¿no? Y pedía ofrendas, pedía diezmos. Después de que él ni siquiera mantenía a su familia, porque estaba en Estados Unidos, después de que nosotros lo invitábamos a comer, que no tenía dinero y todo esto, empezó a subir de los dividendos de su iglesia que se iba de vacaciones a las playas, ¿no? Eh, Estaba mercando con la palabra del Señor y el Señor nunca lo seleccionó para eso.
Así estuvo aproximadamente un año, año y medio, hasta que lo sacaron a balazos del terreno que él había usurpado, ¿no? Ni siquiera era terreno de él. Él decía que era un terreno de su hermano, pero no era terreno de él. Había invadido un terreno para fundar su propia iglesia. No era una iglesia de Jesucristo, era su propia iglesia y lo sacaron a balazos, ¿no? Eso es algo que el Señor no había permitido y que como no fue propósito del Señor, pues nada más hizo puras tonterías y el Señor se lo recriminó. Y tenemos el otro caso de un señor que estaba en mucha necesidad y nosotros en la medida de lo posible éramos varios compañeros que lo ayudábamos con dinero, con ¿cómo se llaman estas cosas? Con despensas, con lo que pudiéramos ayudar, lo ayudábamos. Y le ofrecíamos trabajo y siempre lo desechaba, le ofrecíamos vivienda y lo desechaba, ¿no? Y él medio trabajaba, agarraba empleitos y todo, hasta que una vez dijo que se iba a dedicar 100% al Señor, pero tampoco fue una orden del Señor. Él lo tomó así de él, ¿no? Y se perdió. Ya no hemos sabido nada de él, no sabemos qué está haciendo, no sabemos si está vivo, oramos para que siga vivo, pero también se perdió. ¿Por qué? Porque deciden hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad del Señor. Toman versículos como este que estamos viendo del afán y la ansiedad para hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Ajá. Entonces, cuando tú te encuadras a la voluntad y al propósito de Dios para servir al Señor conforme a Él te lo ha ordenado, obedeciendo y con fe, realmente yo les puedo decir, sí, sí, hemos pasado por situaciones económicas y estamos pasando por situaciones económicas muy, muy difíciles. Eso sí se los puedo decir como testimonio propio. Sin embargo, también algo que les quiero decir es que jamás, jamás ha faltado alimento en nuestra mesa. Y eso es una bendición del Señor. Por mucha estrechez económica por la que hemos pasado, jamás ha faltado alimento en nuestra mesa. Y eso es una bendición del Señor. Al estar obedeciendo, al estar haciendo su voluntad, al estar cumpliendo con su propósito y no estar haciendo tonterías. A diferencia de los que no hacen la voluntad del Señor y hacen su voluntad propia, luego andan quejándose de cómo les va. Cuando conozcan a un hermano que se está quejando de cómo le ha ido, entonces estamos viendo un hermano que no está actuando bajo el propósito y la voluntad del Señor. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas bajo el propósito y la voluntad del Señor, el Señor jamás te va a desamparar. Cuando tú haces tu propia voluntad y tu propio propósito, estás rechazando todo aquello para lo que el Señor te ha elegido. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 7 completito del Evangelio de Mateo. Y escrito está, el juzgar a los demás. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida que miden serán medidos. ¿Y por qué miran la paja que está en el ojo de su hermano y no echan de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. La oración y la regla de oro. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pongan atención, esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos los conocerán. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Uy, perdón. Nunca los conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Bueno, chequen lo que leímos en el penúltimo párrafo acerca de que nos cuidemos de los falsos profetas. Jesucristo aquí nos está enseñando que los falsos profetas también pueden hacer milagros, ¿eh? Así que tengan cuidado, porque así como Dios, nuestro Salvador, los va a desechar cuando estén tratando de llegar al cielo, cuando digan, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿qué les va a decir Jesucristo? Apártense de mí, hacedores de maldad. No, aguas, aguas a quien estamos siguiendo. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos que mañana Dios nos permita ¿cómo se llama? Hacer los comentarios pertinentes y seguir con la lectura. Hasta el día de hoy vamos bien. Tengo por ahí un pupilo que me alegra en el corazón ver que también él va bien en su lectura. Y pues no nos queda más que darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, Señor, porque tú estás en medio de nosotros con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, que nos enseñes a realizar tu propósito, que estemos dispuestos a obedecerte, Señor, a que nuestra fe crezca cada día más, esperando tu venida, Señor, tu pronta venida, para que nos hallemos justificados delante de ti, para que nos hallemos dignos delante de ti, Señor, que podamos estar contigo en la eternidad, alabándote, bendiciéndote y aprendiendo todos los misterios que nos has reservado para nosotros. Gracias, Señor, por el alimento físico que nos has dado, pero sobre todo por el alimento espiritual. Cuida y guía nuestros pasos a donde quiera que vayamos, Señor, bendice nuestro camino y regrésanos con bien a nuestro hogar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen.